Bienvenidos a un programa más de Hablando a la Carta, y el día de hoy me siento sumamente orgullosa y emocionada porque me acompaña mi familia, la familia Santos Garza, Zambrano Raport. Están aquí mi papá, Ernesto Santos Zambrano, mi mamá, Sonia Garza Raport, mi hermana Alejandra Santos y mi hermano Ernesto Santos. Me siento, pues más que, sí estoy muy contenta, pero este es un tema de nostalgia, de cómo crecimos, de compartirles a ustedes cómo la gastronomía ha girado alrededor de mi familia. Sí es cierto que en todo el país, en México, la cocina es el punto de reunión, de encuentro de las familias, pero yo siento que en mi casa fue un poco más allá, porque yo no tuve una mamá que estuviera limpiando chícharos en la cocina, ni un papá que estuviera haciendo carne asada, y les digo eso porque era un tema de búsqueda. Era un tema de conocer, era algo en el que si viajábamos y conocíamos el arroz frito chino, había que replicarlo. Era un tema de que si ellos en alguna ocasión fueron a Haití y les dieron en un hotel un pescado con una salsa, con crema, y ahorita nos va a platicar mi mamá porque no me acuerdo qué era lo que más tenía. Era un tema de búsqueda, de curiosidad, de conocer, de aprender y de cocinar, por supuesto. Mamá, ¿cuál era esa? ¿Qué era lo que tenía, que tiene? Hace rato que no la haces. Cuando fuimos a Haití, todo eran platillos diferentes. Y en especial a mí me encantó que sacaban el pescado fresco. Ya me dirá tu papá qué tipo de pescado era. ¿Cuál era, papá? Muy suave. Pues mira, era... No, nada más dime el nombre del pescado. No me acuerdo, era un Club Med que tenía una magnífica cocina francesa. Sí, pero ¿no te acuerdas del nombre del pescado? No. Bueno, era un pescado muy suave, blanco, que lo ponían en un chafing dish, de esos sartenes especiales con fuego abajo, que le ponían crema, anís, alcachofas y el pescado, con un sabor que le da el anís. Entonces nada más crema, el corazón de alcachofa. El corazón de alcachofa. Y anís. Y anís. ¿Y qué más le pones? Pues cualquier especie que a ti te guste que no le robe el sabor. El anís se va a robar todo el sabor del platillo, entonces lo que le pongas casi ni se le va a notar. Pero fíjense cómo esa curiosidad de ingredientes de una combinación pues poco común es lo que giraba alrededor de Y lo interesante fue lo que dijiste tú, que el viajar y regresar a casa y replicar lo que se comió en el viaje y se disfrutó. ¿Qué otra cosa te acuerdas de eso que hiciéramos, Alejandra? De mi papá. De algo más. No, eso es una revista, es una revista. Esa es otra historia que más adelante la vamos a hablar de ella. Pero no, de cosas. ¿El fondue? ¿El fondue? ¿Qué es? ¿De dónde sacaste esta receta? En un viaje que se fue a esquiar a Suiza, regresó. ¿Tú a Suiza? ¿Cuándo fuiste a Suiza? ¿A Valdiser? Sí. A Valdiser. Claro. Exacto. Y regresó y yo creo que se instituyó para pasar todos los inviernos con un fondue frente a la Pero chimenea. le ponías algo de alcohol, yo me acuerdo. Sí.
No, pero le ponías él la mexicanizó, creo que le ponía tequila. Bueno, No, le ponías vino blanco. No, y a veces que no no. había buena variedad de quesos, papi, comprabas muy buen queso de Chihuahua. No, siempre era un gruyère bueno. No, era una mezcla, papi. ¿Y dónde comprabas el gruyère? No, En Monterrey no, había no, gruyère. no hay gruyère. En Saharis. La Ladinos no existía en los 70. En la Bavaria. Y yo creo. el gruyère que se conseguía aquí era de agujeros, que ese no es gruyère, ese mental, papá, para empezar, en esa época. Pero yo creo que había una combinación de quesos que utilizabas a raíz de ese viaje que fuiste a Suiza. Y había que ponerle un shot de un licor fuerte. Yo me acuerdo que le ponías tequila en ocasiones. Normalmente le ponía no un coñac, el español, ¿cómo se llama? Un brandy. Jerez. No, un brandy. Un brandy Se español. sustituyen las cosas. ¿Y tú qué cocinabas así en la casa, Neto? No me acuerdo. Digo, pedías tus entomatadas de flor, ¿verdad? Pero ¿qué cocinabas algo en la casa? Yo no. de Porque chiquito tú no. fue Y después. qué curioso, porque si no cocinabas en la casa, hoy por hoy sí cocinas. Sí. Probablemente sea el que más cocine Así es. de los tres. Es De los muy tres probable, hijos. sí. Digo, porque yo cocino cuando puedo. Tú pues tienes, no, tú también cocinas mucho. No, ella pues... No, tú también cocinas. No, pero tú y yo tenemos ayuda. Este sí se lo echa solo. La carne paella. asada, ¿qué es lo que estás El haciendo ahorita pavo de en el Navidad. asador? Realmente pues, se puede hacer el lechón en el asador, en el huevo. Es que el huevo verde vino a revolucionar mucho la cocina en el norte de México, vamos a llamarlo, porque el huevo verde al final del día es un horno de campo, ¿sí? Con sabor a carbón, que es lo que busca uno mucho y que no apestes toda tu casa a lo que estás cocinando. Por eso las carnes asadas, porque no puedes hacer carne asada dentro de tu casa porque toda tu casa te queda Y por totalmente cuestión de ahogada. seguridad también. No, ¿verdad? también cuestión de seguridad. Sí. Bueno, pero les voy a decir una cosa. Así, lo más importante y lo más famoso de Ernesto es el pavo frito. Que yo me ataqué de la risa cuando empieza a contar cuáles son los pasos para que el pavo te salga como debe de ser. Que ahorita está muy largo, Ernesto, no nos los vayas a contar, pero platícanos cómo dices que tienes que meter primero el pavo crudo con el agua, cómo, eso es muy divertido. Me va a tardar un minuto. El pavo frito tiene mucho riesgo de incendio porque es aceite hirviendo a más de 400 grados, ¿no? Entonces, para poder tú sumergir el pavo en el aceite, tienes que medir que no se derrame. Tienes que calcular el volumen del Sí, aceite, entonces ¿no? lo que se hace es que pones el pavo adentro, antes de sacarlo de la bolsa, pones el agua, mides, quitas el pavo, tiras el agua y ya tienes exactamente cuánto debes de poner para que no se te derrame. Y bien importante, descongelar el pavo, bien importante, es lo más importante de todo. Pero aparte, en otro programa que lo entrevisté me dio mucho risa cuando dijiste, paso número 1, tener todos los cuidados necesarios para no quemar la casa. El 20% de los incendios en Estados Unidos es por eso. Por el pavo Sí, frito. porque la gente no quiere comprar todo el kit especial para hacerlo afuera, entonces lo ponen en su estufa y no descongelan bien el pavo, no miden bien el aceite y nada más lo avientan. Y las casas son de madera. Entonces explota todo por el pavo congelado y porque se derrama y no hay manera de apagar un aceite en llamas, no hay manera. Bueno, pero lo importante es que el pavo es espectacular No, El no, pavo. con todas las llega- cosas no llega a la fritas. mesa. Yo creo que lo importante del pavo aquí, o mi receta, vamos a llamarlo, es que lo hago con achote. Entonces lo embarro 24 horas antes con achote y lo dejo en el refrigerador. Y bien importante que lo inyectes con mantequilla para que le dé un poco más de Esa grasa. adentro, así que no quede Oye, seco. Oye, Alejandra, ¿y tú? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de la cocina en mi casa?
Es bien curioso porque estábamos analizando, que te lo comenté el otro día, que a mí me encanta el hígado encebollado y a ti no te vino a la memoria, pero mamá nos daba. No, Alejandra, yo me acuerdo Pues, de Sonia, una sola vez de hígado. ¿será que a mí me gusta y a ti no? Yo me acuerdo que la primera vez que lo comí, estábamos en la casa de Villa Septiembre. En cuanto lo empecé a morder, aquel sabor y esa textura que tiene tan característica el hígado, que todavía lo tengo en mi memoria, debe haber tenido yo creo que 8 o 10 años, abrí el mosquitero de la cocina y lo escupí. Pues qué curioso porque yo tengo recuerdo de haberlo comido muchísimas ocasiones y por eso me encanta. A mí también. ¿Tú te acuerdas del hígado en la casa, Sí, y Neto? hacían lengua, me acuerdo de las lenguas, le había lengua. Lo que más me impactó realmente en mi casa fueron las alcachofas, porque yo comí mucho en mi casa alcachofas. Y la salsita que hacía mi mamá con mostaza, exactamente. Mira, me la estoy saboreando, me la estoy saboreando. O sea, ¿cuántos años después alguien lo metió en un restaurante en Monterrey? ¿O cuántos años después yo lo vi en un restaurante? O sea, en la Ciudad de México yo nunca vi, no que iba mucho a la Ciudad de México, pero nunca vi que un restaurante diera alcachofas, nunca vi... No, pero en de estas- Monterrey, ¿dónde las comprarías, No mamá, tengo ni las la menor idea, me alcachofas? impactó mucho eso. En la calle las vendían mucho y además Mode, acuérdense que Mode empieza llevando un carrito a las casas y Mode nos llevaba muchas cosas. Junto que- con el Pero elote. Mode, ya cuando nosotros Ya tenía tenemos tienda. conciencia, ya estaba Mode en el centrito. Pero ahorita vamos a hacer una pausa y ahorita que regresemos, le voy a pedir a mi mamá que nos platique de, aparte de todo lo que están diciendo, una salsa tártara que era facilísima, la hacía en 1 minuto, cuando había pescado empanizado en mi casa, cuando éramos nosotros niños. En Cuaresma, mamá, de los pocos pescados que había, que nos llegaban aquí a Monterrey, porque no era esa variedad que hay hoy en día, por supuesto, que los dabas empanizado, no se me olvida esa tártara muy tuya que hacías. Era muy simple, yo creo que todas las amas de casa de aquí de Monterrey la saben hacer, pero mamá me lo enseñó, era de huevo duro picado con cebollita finita, casi que ni supiera, y aceite, mostaza, limón y tantitito vinagre. Pero huevo y obviamente huevo duro partido y le ponías mucho perejil, mamá, picadito. Tienes razón, se me había Y olvidado. así, y era el huevo duro picado toscamente, me acuerdo, que era buenísimo. Delicioso, porque era entre mayonesa, mostaza y huevo duro, digo, muy rico. Y luego eso, hubo una época en que mi papá no lo comía, porque mi papá siempre ha sido de estas tendencias que hay de salud alimenticia, y hubo una época que el huevo estaba satanizado, papá, que porque daba mucho Igual que colesterol. la mantequilla. No, pero el huevo yo siempre lo comí. No, papá, dejaste una época de comer Sí, huevo que por porque el colesterol. por el Y colesterol es más, comprabas alto. hasta el líquido de pura clara. Sí, papá. Bueno, es que en esa época, y ya un doctor muy eminente en cuestiones de colesterol y demás, me dijo que la comida no influencia en tu alto nivel de colesterol, Es cierto eso. que es 100% genético. Pero eso fue después. 50 años Por eso después. te digo, en aquel entonces se creía que era por lo que comías. Sí, porque tú, papá, siempre has querido, by the book, pero mantener la línea saludable. Te comes, no sé si hoy por hoy, 4 almendras, pero 3, ¿qué? No, me ¿Qué? como 5 almendras. Ah, sí. ¿Un dátil? Dos dátiles. No, uno dos. nada más. Mamá, Dos. ¿no sabes No. cuánto? Pues ¿quién le da desayunar a mi Yo papá, mamá? no. Yo en las mañanas no funciono.
Pues sí, pero y luego, muy importante, pues que eso también fue una tendencia en la casa, el comer sanamente, aunque teníamos un balance por acá, porque mi mamá quería los tacos de la alberca. Y acá, verdura. Y acá, verdura, ¿cenabas un sándwich? Bueno, sigue, o ya no, ¿verdad? Un sándwich y una No, papa. porque he dejado el pan. Ah, ok, ¿por He qué has dejado dejado el- el pan, papá? Porque, porque no debes de exceder tus carbohidratos. Y el pan son puros carbohidratos. Entonces debes de comer muy balanceado. Y el pan me desbalanceaba el equilibrio de mezclar bien la proteína, la verdura y el carbohidrato. Ah, no, fíjese, ya ven cómo aquí hay un balance. Y creo que Alejandra está más canteada ya con mi papá. Yo creo que Neto está medio neutral y yo por acá. Yo unos buenos tacos, bueno, no tan desordenados como mi mamá. Yo probé el primer taco de la calle cuando me casé con esta señora. No, nosotros en mi casa, a mamá le gustaban los de la Siberia, los de aquí, las enchiladas. De Lo la del señora, güero Olivas, ay, con- los con- tacos del con güero cuerito. Olivas. Todavía pienso y sueño en quererlos. ¿Y hacer. existen todavía? No, hace mucho que se quitaron, los cambiaron. De Pino Suárez los cambiaron para la calle de atrás y luego llegó un momento en que desapareció. Pero ir con mi papá a medianoche a comprar esos tacos, no A tenía nombre. medianoche, si mi papá no nos dejaba salir después de en cierta mi, edad, en mi mamá. casa el tiempo no tiene importancia. ¿Y la comida? Tampoco. Pero fíjate, nos estamos olvidando de las flores. Ahorita que hablaste que lo que habíamos traído de Haití, cuando fui por primera vez a Londres, ya con tu papá, una amiga me dijo, vayan al Fisher Restaurant en Londres. Todo te lo van a servir con una flor, el plato decorado con una flor distinta. ¿Y todavía existirá El Fisher, Mr. Joe Restaurant, Mr. Fisher Tavern. Pero era uno y el otro. Por eso cuando vino Gabriel Figueroa aquí, le quise servir aquellos platillos y les puse bugambilias. Sí, pero esa tendencia de las flores que estás hablando de esos restaurantes es de los 70, De los 70s. que luego ya hoy por hoy ya están muy de moda. En aquella utilizar época nadie lo flores. hacía. Es una, tú te has o sea, tu expertise, además de la cocina, mamá, porque sí tienes muchas cosas muy buenas tú, que nos recordamos de siempre, la decoración, tú, que eso también lo sacaste tú, Alejandra. Bueno, las flores siempre se han comido en el centro de México. No, es pero parte estoy hablando de la alimentación. decoración en general. Bueno, Aquí sí. no. De aquí se decorar va- la mesa y poner flores en la mesa, porque tu cocina es una puesta en escena. Definitivamente. Y si no hay pues en escena, ¿a qué voy? Pues mejor me voy a comprar los tacos de Y mi Güero Olivas. papá quitando todo. Me de la molesta, mesa. no veo. No veo. No veo. Y Quítalo. tu hijo Andrés hace lo mismo, llega y lo primero que hace es agarra las cosas y las quita. No, Sí. porque no Sí. se mide en mi casa la altura de los centros de mesa. No, pero en casa de mi mamá. Ah, Alejandra. bueno, ahí es. Pero en mi casa se trata de no obstruir la vista al de enfrente. Y luego Netochelo, pues también es eso, cocinera y decora las cosas. ¿Fuiste y buscaste a una mujer igual? Precioso. Chelo es una gran repostera y realmente como pone las mesas es impresionante. Muy impresionante. Pues fíjate cómo buscaste a alguien como mi mamá, te reflejaste, o sea, dijiste, quiero a alguien que también ponga mesas Que ponga espectáculos. de casa fíjense, ¿qué se acuerdan de dónde viene esto? Viene de casa de mis abuelos, por el lado de mi papá, y de casa de mis abuelos por el lado de mi mamá. ¿De qué se acuerdan? ¿De qué te acuerdas, Ale, en casa de Pane y Mane, de comer? Pues todo. Es que Desde- platícales de, perdón que te interrumpa, todos los miércoles y todos los domingos
Pane hacía una comida, y Mane, mis abuelos paternos. Cena los miércoles y comida los domingos, Sí. pero podías llegar cuando quisieras, a la hora que quisieras. Pero mi abuelo Ernesto siempre tenía los domingos fritada y una cabeza completa de vaca barbacoa. Es era que muy siempre había, impresionante. siempre había dos menús. El menú que le gustaba a mi abuela, que era más mediterránea, y al abuelo le Era gustaba norestense. norestense. Fritada, asado de puerco, carne asada, ¿Y la cabeza? las cabezas. Pues A mí me acuérdense, impactaba mucho de chiquito el entrar a la menú, cocina y ver la cabeza, aquella cabeza de vaca. En Es que- aquella olla tamalera, ¿verdad? Acuérdense que la barbacoa aquí en el norte del país es de res y de cabeza, al vapor. Entonces, la cabeza completa la ponían en casa de mi abuelo, como en muchos lados todavía. Lo que pasa es que ahora se hace con lengua. Como es parte de la cabeza, o por cachete. eso... No, mi papá la lo, se- lo primero que sacaba eran los ojos y se hacía unos Ay, tacos con los papá, ojos. me muero. Y el cachete. No, Riquísimo. puede ser el segundo plato. Y en casa de mi abuela Elsie, que era una mujer que tenía muy buen sazón, era muy buena en la cocina, no cocinaba tanto, o sea, no era del diario, pero hay platos emblemáticos como la lengua a la mostaza, mamá. La pierna de puerco, el pozole, que que era sauerkraut revueltos. Revueltos, a Ernesto le gusta mucho eso. me acuerdo muy bien que el menudo era una combinación de menudo y pozole. No, es que al menudo en el norte le ponemos maíz cacahuacintle, como si Garbanzo. fuera, no es garbanzo, es Maíz reventado. maíz, como el pozole. Entonces, eso es muy del norte que no lo ves en el centro y, Y yo el resto quitaba del país. Las como toallas. las toallas, la panza, y me comía el resto. Y la Pues tiene maciza, el por resto. supuesto. Yo todavía lo hago. No, había maciza, el maíz tronado o reventado y la panza, que vamos a ver. O sea, van a comer los menudo y le callos. quitan la panza. Claro. Pues entonces- siempre y cuando haya maciza, como dice. Es que el sabor del orégano con la lechuga Con los chiles, y rábano. No, pues ustedes lo que quieren es el caldito, el consomé, pues no. Claro. ¿Cómo le van a quitar Pero eso? lo puedes acompañar con 2 taquitos de barbacoa al lado. No, ahí saben- es donde, no ahí es donde saben comer. truenas. y el taco de fideo también, de pasada. El fideo. Así que Cepane aprendimos mucho de él porque siempre le gustaba comer las 3 comidas de las 3 comidas. Y el postre, si te acuerdas, eran siempre 2 manzanas al horno con una bola de nieve de vainilla y cajeta, exactamente, y cajeta Si arriba. no había eso, era peor, porque le sacaban la lata de los duraznos en almíbar, Es correcto. le echaba la cajeta encima y yo le decía, no te fue suficientemente dulce con el almíbar. Y Había la que calabaza en ponerle- tacha, y a mi abuela le gustaban las naranjas en conserva, ¿verdad, papá? Sobre todo las chiquitas. Sí, las chinconcuaco. Ah, sí, esas que chiquitas que son la... Chinconcuaco, ¿cómo Sí, se llama? tiene un nombre que Sí, ahorita ya se, me olvidó, se a me mí fue, también. que era muy de aquí, que estaba... Me acuerdo que queríamos hasta pelarlas. Pero bueno, yo creo que ahora lo que sigue es invitar a 2 de las nietas de mis papás, Renata, la hija de Neto, y Sony, mi hija. Los hijos de Alejandra no están aquí, pero no, digo, son muy cocineros. Lo que pasa es que en el caso de estas 2 nietas es bien importante porque no solamente sacaron el gusto por la cocina, sino que ya su profesión tiene que ver con el mundo de la gastronomía. Y vamos a ver cómo esta herencia que viene de mis abuelos, que crecimos en mi casa con esa pasión por la gastronomía y que nosotros se la hemos transmitido a nuestras hijas que se han dedicado a esto, que es bien interesante, porque una es repostera y la otra tiene un dark kitchen. Y las 2 surgen, digo, independientemente de la edad, en pandemia. Las 2 surgen un poquito... Son 2 negocios de pandemia. Así es, que surgieron y bueno, pues en unos momentos vamos a invitarlas a ellas para que nos platiquen y sigamos hablando de cómo en la familia
no solamente es un tema la cocina y el comedor de la unión familiar, va mucho más allá de un conocimiento muy propio que en mi casa especialmente se dio en base a la curiosidad y a los viajes. Regresamos. Pues ya estamos aquí en la segunda parte de este programa, en donde pues invitamos ahora a la tercera generación de la familia Santos Garza, que son dos de las nietas de mis papás. Está mi hija Sonia Redondo, que es chef, y está mi sobrina Renata Santos, que también es chef. Las dos, pues esto permeó precisamente porque las dos se dedican profesionalmente al mundo gastronómico, cada quien con su área, con su expertise. Y pues platícanos, Sony, aquí ahorita en familia, ¿qué fue lo que te motivó a ti a estudiar chef en el Cordon Bleu de la Ciudad de México? No me acuerdo bien. Fue más que nada como una mezcla de no sabía bien qué estudiar y mi hobby siempre fue cocinar. Y alguien en algún punto me dijo, ¿cuál es la línea entre hobby y pasión? O sea, ¿cuál es la línea entre hobby y carrera? Y como que me resonó mucho y dije, bueno, a ver, vamos a intentarlo. Y entré al Cordon y me encantó, me fascinó. Pero Renata, tú también. Yo estudié arquitectura, así que para mí fue un camino un poco diferente y yo compagino un poco con lo que dice el chef Herrera, que no soy chef, soy cocinera, porque yo estudiada no soy, pero de toda la vida que mi mamá hizo postres en mi casa y que se cocinó, de ahí salió como esta onda, como dice Sony, que es más la pasión y la intuición que nos lleva a la cocina que tanto la carrera o el negocio de como que dejas guiarte por la pasión más que nada. Bueno, es que también recordemos, ahorita dijiste algo muy importante que dijo el chef Herrera, recordemos que cocinero es el oficio y chef es el puesto. O sea, en realidad tú no tienes un puesto de chef a diferencia de Sony, que tiene pues ya un dark kitchen con... Chef repostera. Pues sí, puede ser, porque también tienes un Solo negocio... el estudio que tú llevas, digamos que yo no lo tengo, así que me quedo más en mi humilde puesto de cocinera con un negocio de postres, pero siento que cocinera es mejor título para mí por lo pronto. Pero también tu papá le gusta Sí, la carne claro, asada, claro, cocinar, tiene su gorro, tiene su delantal. El pavo de todos los años. El pavo frito de todos los años. Y tú, Sony, pues también en mi casa, aunque pues yo no soy tan buena cocinera como tú, pero tú creciste en este ambiente, en el mío, que es la investigación gastronómica, la antropología gastronómica, y en casa de Vela y Neto, porque déjenme decirles que así les dicen a mis papás, pues se ha cocinado toda la vida, mamá, pues tú con todo eso que ya hablamos de tu libro y de tu pasión por la cocina y de cómo la adquiriste, creo yo que pues le transmitiste esto a tus nietas. Definitivamente. Así lo creo. Yo me he ido más por la belleza y la pasión de la comida. Bueno, yo un día le pregunté a mamá, ¿y cuál es la mejor fruta? ¿Cómo escojo una buena papaya y una buena piña? Y me dijo, la fruta es como las mujeres, la más bella va a ser la mejor. Pero bueno, independientemente de esos conocimientos de los que ya hablamos, de cómo los adquiriste, de cómo la cocina, cómo tu mamá, una apasionada de la cocina, te lo enseñó, ¿cómo crees que pudieron haber adquirido esta pasión tus nietas a partir de lo que vivimos en la casa, de estar ustedes siempre en la cocina? Pues sí, así ha sido la vida. El hogar es la cocina. Y en la cocina es como uno puede hacer felices a las personas, el alimentar, el dar de comer, el dar de amamantar desde que empiezas a tener a tus bebés.
y luego vas cocinando y vas poniéndole todas las cosas diferentes, las especies que va uno adquiriendo a través de los años, a través de los viajes. En lo personal, a mí me tocó con Nieto vivirlo en las cabalgatas que hacíamos de chicas. El curar el menú desde, anticipadamente y qué iba a haber y qué íbamos a desayunar, o sea, desde fuera de la casa hasta cuando salíamos de campo, era todo este momento de hoy va a haber esto de desayunar, va a haber esto de comer, esta va a ser la cena y verlo a él como hacer este menú y programar todo para que sea la experiencia completa, lo viví con él mucho. Tan es así que en mi cápsula del tiempo de prepa, abro la carta de mi abuelo y tan importante fue una receta que hacíamos juntos que me la incluye en caso de que no estuviera él aquí, pero aquí lo tenemos todavía y ahí tengo la receta que me compartió. Qué lindo, Renata. ¿Qué Padrísimo. receta es? La del Mexicali Skillet Dinner que hacíamos. Me pone, por si no estoy aquí para compartírtela, te adjunto la receta. ¿De dónde sacaste esa receta, papá? Ah, pues es toda una historia. Resulta que mi mamá estaba hospitalizada y una cuñada mía en aquel entonces, que era gringa, era tejana, llegó por ahí de San Antonio con un periodiquito que se llama el Enquirer. Entonces venía en la portada esta Ferguson desnuda. No, papá, estaba en bikini, no estaba desnuda. Entonces, pues ya después de disfrutarla ella en la portada, empecé a hojear el Enquirer y me encontré la receta del Mexicali Skillet Dinner. Y pues lo hice muchos años. Muchos, era como Y un día lo hice en tu casa y me acuerdo que fue Manelito Guajardo, dijo, es el mejor espagueti que he comido en mi vida. Y eran coditos más bien, ¿no? ¿Verdad? En cabalgatas también lo llegamos a hacer. Muy sencilla la receta, pero fue algo que me impresionó que hasta en una carta como de 10 años que iba a abrir después de graduarme de prepa venía esta receta. ¿Tú de qué te acuerdas en casa de Beli Neto, Sony? Las Navidades. Siempre la abuela en la cocina haciendo cenas de Navidad, cocinando, diciendo qué hacer, poniendo todo el buffet gigante para los 30 que éramos, o sepa cuántos éramos, y pues nos acostumbra a comer bien. El bacalao, qué rico, sí. Te acostumbras si quieres comer igual de bien, entonces no te sale mejor a menos de que lo hagas tú. Y ya de ahí vas agarrando. A mí lo que me impresiona mucho de todos en la familia, yo creo que yo soy la menos, fíjate. Yo creo que yo soy la menos, pero la buena mano, el buen sazón, porque ustedes saben que seguir una receta, pues le pones media taza, una cucharadita, pero porque hay gente, aunque no la acomoden, aunque no la arreglen, aunque no le incluyan otros ingredientes, no le sale igual. Y yo creo que eso ha sido parte del buen comer en la casa, porque todos tenemos buen sazón. Y todos tienen una forma de cocinar diferente. Tu papá sigue la receta así. Pero acabas de mencionar lo más importante de la cocina, que es el sazón. Ese te da todo. Si detectas bien la sazón de la comida, y ya la hiciste. Hay que probarla y hay que decir, por ejemplo, ayer que hice un machacado con huevo, tu hermana Alejandra lo probó y dijo, le falta comino. Efectivamente, se me había olvidado ponerle el comino, que esa es la sazón, en la sazón, o es el sazón. La sazón. Nuestra, pero es muy nuestra, porque ese es del noreste. En la Ciudad de México no utilizan... Yo no conozco la Ciudad de México. Bueno, pues sí, pues nosotros allá hemos crecido y hemos vivido. Pero fíjate cómo, por el lado tuyo, papá, mi abuela Alicia, pues era una gran repostera y llegó por allá la repostería, independientemente de que Chelo, tu mamá, Renata, pues sí, es gran cocinera también. Tenemos esa suerte, que ahí se juntaron dos.
pero tu mamá es más como de repostera, más de Martha Stewart, más así de este tipo de cosas, y tú te fuiste por ahí. ¿Piensas abarcar más adelante otras áreas de oportunidad en la cocina? Pues tengo muchas ideas todavía para la Trulli, que es la repostería que fundé. Así que tengo muchas metas que llegar antes de como explayarme como el mundo salado, por así decir, pero bien contenta porque empezó como en pandemia esto y es como una felicidad que se da uno el postre al final de una comida, así que siento que es algo que aprecio mucho porque es algo que siempre va a poder acompañar una gran comida, pero hasta ahorita no lo tengo en mente, pero muchas ideas de cosas diferentes por venir con la Trulli definitivamente. Sí, y Sony, por ejemplo, pues se casó con una persona que es también gran cocinero, pero él va por un camino más de ahumados, de carne asada, y entonces creas la Dark Kitchen con Rubens, que es el pastrami, ¿cuál es el proceso que tiene? La receta es 100% de mi esposo y mi cuñado. Lo tienes que poner en salmuera 12 días. Bueno, de 12 a 15 días hemos estado experimentando. Y después se ahuma por 24 horas. Entonces es todo un proceso, la carne tiene que estar bien, hay que limpiarla, hay que ponerla en el refrigerador durante 15 días, luego sacarla, ahumarla. Es todo un proceso, es muy complicado, pero qué buen resultado. No, ha sido un resultado porque tienes tu Dark Kitchen, que también es parte de este boom de pandemia. Sí han existido desde siempre, por supuesto. A ver, hemos comprado comida en casa de señoras, sobre todo a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de las pasteleras, las grandes. Digo, Maricú nace en su casa con los pasteles. En tu caso, Greg's, que lo hacen a través de aplicaciones. Greg's Deli como Dark Kitchen salió como proof of concept, que es la prueba de concepto. Era más que nada ver si pega, si les gusta, si hay que modificar algo de la receta ahorita y luego ya después que esté todo a la perfección, ahora sí ya abrir el restaurante. Bueno, pues vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando con los abuelos y la tercera generación que ha surgido de esta familia Santos Garza. Ahora se incluyen otros apellidos también, y cómo la gastronomía ha sido el centro de unión y de las profesiones también de mi familia. Estamos de regreso en este programa que a mí me llena de recuerdos, nostalgia. Me conmueve mucho ver cómo efectivamente la cocina y esas reuniones familiares han sido la columna vertebral de mi familia, que además de que permeó en la segunda generación, como ya vieron, la tercera generación de la familia Santos Garza, ya están dentro de lo profesional, que eso es bien importante, porque pues nosotros nada más nos gusta. Bueno, yo con las investigaciones, pero cocinar ya no es tanto el tema profesional, pero ya son chefs, cocineras, como le quieran llamar, lo que le quieran hacer. Y bueno, pues esta nostalgia que hoy me trae aquí, que nos tiene aquí reunidos, yo pues le quiero preguntar a Sony si hay algo que quisiera saber de tus abuelos. Pues hablando de memorias, me da mucha curiosidad de saber qué es de lo que más te acuerdas tú de chiquito, qué es lo que más te gustaba o lo que tienes más recuerdos de. Bueno, pues mi gusto por la cocina viene de mucho tiempo atrás, en que yo de niño observaba mucho a mi abuela paterna, que había llegado aquí con el capitán primero Rafael Cervantes
que lo manda don Porfirio para que fuera jefe del destacamento militar en Nuevo León. Esto fue a fines del siglo XIX. Entonces mi abuela llegó como una niña, pero ya traía muy metida, venían de Puebla, la cocina poblana. Entonces yo lo observaba y, entre otras cosas, me gustaban mucho unos molotes que ella cocinaba, que es una especie de empanada argentina, por llamarla de alguna parecida, pero mucho mejor que una empanada argentina. Y esa, yo nada más cuando voy a Puebla, te ofrecen los famosos molotes, porque aquí ni en la Ciudad de México los conocen muy bien, excepto en los lugares poblanos. Y les decía que me gustaba mucho el arroz con pollo que hacía, y lo he cocinado. Una amiga de Sonia que tiene un programa de televisión, me encargó que lo grabara, y por ahí anda esa. Te voy a decir una cosa, papá, yo no recuerdo arroz con pollo en la casa. Yo creo que te acordaste muchos años después y lo rescataste. Cuando yo era niña, no había arroz con pollo. Es que cuando tú eras niña yo no cocinaba. No, sí, cómo no. Los fines de semana, y que si el arroz chino, que si el Mexicali Skillet Dinner, que otro, el fondue. Bueno, es que en esa ocasión me preguntó la investigadora, la investigadora de cocina tuya, o amiga tuya, qué era lo que más traía yo adentro. Sí, recordaba. Sí, entonces. Sí, el hecho que no se. Otra comida que hacían mucho eran lo que ellas llamaban carnitas, que no es más que una carne de res picada, que un día un tío mío, mucho menor de la familia, hermano de mi papá, le dijo: oye mamá, ¿por qué no las hiciste con filete para que no estén tan duras? No, y le dijo: mi hijito, cuando tú me lo compres, las voy Entonces a con hacer, filete. Le pongo filete. Justo, ¿Tú, Neto, Renata? ahorita que decía ahorita Sonia, yo también me acuerdo de ti más con un sándwich de mermelada y de crema de cacahuate cuando yo estaba chica, pero igual me interesa lo mismo que dice Sony. Vela, tú de chiquita, ¿qué te gustaba comer cuando estabas así? Fíjate que en mi casa había dos culturas muy marcadas. La cultura de mi abuela materna, que vivía con nosotros cuando éramos chiquitas, que era la cultura de los guisos de los pueblos. Entonces ella usaba mucho el comino y a mí se me hacía una especie muy fuerte, pero eran los guisos, les gustaba mucho el cabrito en salsa, etcétera, pero lo que más me gustaba a mí era mi abuelo. Mi abuelo era ruso norteamericano, entonces todo lo que era las mostazas. Es más, yo creí que mi abuelo, cuando llevó por primera vez el helado de vainilla y le puso una coca, que él había inventado el ice cream soda. Y a mí me fascina. Yo Es de mis juraba cosas que es de mis cosas que lo había favoritas. inventado mi abuelo. Es de mis cosas favoritas. Y además había aquí una salchichonería que era maravillosa, que era de unos señores alemanes que se llamaba La Bavaria. Ir a comprar, nosotros les llamábamos Winnies, pero era la salchicha alemana, deliciosa. Y en la casa, mi abuelo, ruso, todo lo que eran el sauerkraut, el pepino. ¿Y de dónde sacaban el sauerkraut? Lo hacían, mi abuelo lo hacía, lo partía y le ponían una cosa que se llama madre, que es con lo que hacen el vinagre. Y hacían el vinagre, mi abuela traía, me imagino yo definitivamente, yo ya no lo he hecho nunca, lo compro hecho, y además tenía unas personas que colaboraban con él, que iban mucho a Laredo, Texas, de a McAllen, a presentarse en espectáculos.
y les traían los botes del sauerkraut ya hecho, o si no, cortas el repollo, lo pones en bote, en un lugar oscuro, frío, lo volteas a la semana por un lado, a la otra semana por otro lado. Yo no lo hago. Ya el secreto. Pero mi de la- abuelo sí lo hacía. Que Eso era lo que a mí me Que gustaba. igual creo que son sabores diferentes el del sauerkraut y demás, que no sé si se hereden los gustos, tía, no sé qué piensas tú de eso, porque a mi papá le fascina, a mí me fascina, pero sé que no a todo mundo, no sé si venga Yo como creo de una que Es herencia. una costumbre adquirida. Que lo- Más que herencia. A ver, aquí en Monterrey también hay un tema con la acidez. A la gente le gusta mucho ponerle limón a muchas cosas, pero fíjate, el Rubén que haces tú, Sony, que debe, bueno, no debe. Originalmente es sauerkraut, que es esta col agria. Ustedes decidieron ponerle otro tipo, una ensalada de col Miel de aguacate. con un poco de mayonesa y el secreto, que es la miel de aguacate, porque el otro día que le pregunté precisamente a Eduardo, me dijo, al esposo de Sony, me dice, le dije, ¿por qué le estás poniendo ensalada de col y no sauerkraut? Dijo, porque lo tropicalizamos un poco. Pensamos que a lo mejor la gente de Monterrey no está tan acostumbrada a esa acidez tan fuerte. Sin embargo, aquí todo es con limón. Y ya lo van a meter, ¿verdad? Sí, queremos poner el sauerkraut y para que la gente ahí decida de que, pues quiero con ensalada de col o con sauerkraut. Ya para que cada quien decida lo que quieren. ¿Qué es lo que más se acuerdan de haber comido en casa de Bel? A ver tú, Renata. Ay. Así de niña que dijeras, en casa de Bel y Neto. En Eso. casa de Bel y Neto, yo creo que, no sé si es significación por lo dulce o qué, pero tengo más memoria del tema dulce, dulcero. Las mañanas con Neto del sándwich de mermelada con crema de maní son como algo que tengo súper grabado. Y también el ir a su closet donde tenía escondido chocolates y las gomitas de naranja. Ay, las gomitas. Las gomitas de naranja como que son cosas que eran como que lo que los hacían diferente de ir a casa de cualquier otra persona que te recibía como con una cena o con una comida. Así que era más esos como detallitos escondidos y sube con el abuelo a ver qué te va a regalar de su closet, de su cajón con todos los dulces. Escondido. Exacto, como que eso era Sí, lo que se más... comió un pedacito así del chocolate. Exactamente. ¿Y tú, Sony? Pues es que conmigo es diferente porque Renata vivía aquí y ellos los venía a visitar seguido. Nosotros nos quedábamos en su casa. Entonces era desayuno, comida y cena durante una semana, un mes, 2 meses, sepa cuánto tiempo. Entonces, como que por algún motivo, el mac and cheese. No ¿Pero de sé dónde? por, ¿Quién lo no hacía? sé Mi por mamá, qué. ¿tú lo hacías el Me lo mac and cheese? hacía a mí porque sabía que a mí ¿De me cajita gustaba. o de veras? No, no había Uf, cajitas. yo amo la No, cajita. Mamá, había mamá y cajitas de Cuando, cuando era chiquito yo no compraba, no había la cajita mac and cheese, ¿verdad? Había, pero no lo hacías. Y también la olla para hacer palomitas. Ah, Que le poníamos y ahí estábamos dándole vueltas. No sé por qué tengo esas 2 memorias muy marcadas de casa de septiembre. ¿Y de mí qué? Las gomitas de naranja, siempre te las robaba. El machacado con huevo también es muy de su casa, de tortilla de harina, de frijol bien hecho, un buen machacado Un con huevo. riatazo de manteca de puerco. Porque Ese sí se la puse porque tu hermana dijo, no le vayas a poner manteca de puerco. Entonces se volteó, vámonos. ¡Papá! es el secreto. Sí, pero no le dijiste que lo habías echado. No, pero luego probó y le gustó y dijo, le faltó comino. Efectivamente, me faltó ponerle jamón. pero no dijo nada de la manteca. No, nada. Porque sí, unos buenos frijoles también. Sin manteca no saben igual. Exacto. No, pero frijoles, o sea, en casa de Mana, en casa de tus papás, siempre había frijoles refritos. En casa de mi abuela, él sí, no, mamá. No, Mamá, él sí tenía otro. calditos. Sí, y ¿sabes de qué me acuerdo de ella? De las agujas. En el broil, a mi abuelo le gustaban mucho las agujas, a papá Chucho las agujas en el broil, pero hasta que se hacían chicharrón, de así. Yo creo que de mordidas así y hasta crocante. Pero bueno, desafortunadamente pues el tiempo se nos acabó, qué tristeza, porque esta familia da para mucho hilo mucha tela de dónde cortar
para seguir hablando de cocina, de lo que mi papá y mi mamá han hecho familiarmente hablando. Creo que como en muchas de las casas o en la mayoría de los hogares mexicanos, la cocina y el comedor ha sido el centro más importante desde un punto de vista de convivencia, pero en la mía en especial, no solamente fue la convivencia, no era una mamá que estuviera separando frijoles en la cocina. Efectivamente, ella buscaba otras cosas en la cocina. Ella quería hacer recetas especiales, muy influenciada por el tema europeo. Mi papá muy influenciado por los pueblos norestenses, por la cocina de casa, de lo que nos ha representado siempre a la gente de Nuevo León, la sencilla cocina de los guisados. Eso del cabrito y de la carne asada, pues no ha sido lo único que se ha dado en esta región del país, pero creo que mi casa ha sido muy especial. Mi familia ha girado en torno a eso y les agradecemos mucho que hayan visto este programa. Quise compartirles a mi familia. ¡Ay, por qué quiero llorar! Quise compartirles a mi familia y pues muchas gracias Renata, muchas gracias papá, Sony, mamá por haberme acompañado hoy en este programa tan especial para mí.